Hola pueblo de Guatemala, que Dios Todopoderoso me los bendiga a todos. Seguidores, amigos, todos aquellos que están viendo este video. Hoy les hablaré de la excesiva cantidad de impuestos que consume la economía del pueblo chapín o el pueblo guatemalteco. Y bien, vamos a comenzar por lo primero. La palabra impuesto proviene del latín impositus y se refiere a la contribución que se le pide a alguien basado en sus recursos económicos. En sí, en Guatemala, los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado, ¿ya? Con eso subsiste el Estado, con los impuestos que pagamos la población guatemalteca. Así de simple, estos recursos que reciben deben de ser invertidos supuestamente en acciones que garanticen los derechos y libertades fundamentales de la población, como la educación, entre comillas, la salud, entre comillas, y la seguridad, que seguridad no hay en el pueblo de Guatemala, no hay en la República de Guatemala. Ahora bien, debe velar por crear condiciones económicas que contribuyan al desarrollo cultural y el bienestar social. Ahora bien, como siempre lo he dicho, yo no soy político, abogado, periodista y tampoco soy el que da el noticiero. Soy un ciudadano más afectado por la mala administración o por la mala administración de los que gobiernan este país. Recuerden, soy de Guate. Comenzamos. Guatemala cuenta con una población de 17.843.132 habitantes, según una estadística realizada en este año 2024. Pero según el Instituto Nacional de Estadística presenta un dato de cuántas personas viven por cada departamento y sumando todos estos números dan un total de más de 20 millones y fracción de personas que habitan la República de Guatemala. Entonces, es aquí donde empezamos a hablar del primer impuesto que el Estado le cobra a la población guatemalteca, que es el boleto de ornato. El boleto de ornato es un arbitrio que todos los guatemaltecos debemos pagar anualmente. La cancelación del mismo debe efectuarse durante enero y febrero. De acuerdo con lo indicado en el decreto 121/96, el pago de la tasa del arbitrio municipal debe efectuarse según los ingresos mensuales del contribuyente, que incorpora salario base más bonificaciones de cualquier índole, comisiones y cualquier otro ingreso comprobable. Ahora bien, según el acuerdo, los jóvenes que sacan su DPI por primera vez, o sea, su documento de identificación, que ya son mayores de edad, tienen que comprar un boleto de ornato que no sobrepase los 4 quetzales, caso que es totalmente falso, ya que terminan pagando entre 15 a 20 quetzales. Ahora, con los salarios, los empleados que devengan un salario mínimo, que el salario mínimo en Guatemala es de 3.300 a 3.400 quetzales, tienen que pagar un boleto de ornato de 50 quetzales anualmente por obligación. Ahora, ¿para qué sirve el pago del boleto de ornato? Bueno, este es un impuesto que todos los guatemaltecos pagamos anualmente por obligación, y este dinero es utilizado para las municipalidades, o sea, para mejorar y mantener aspectos como la limpieza, la infraestructura, también la naturaleza y el buen aspecto de la ciudad o el municipio donde vivimos. Ahora, déjenme ustedes, pueblo chapín, en sus comentarios si en realidad para esto se utilizan sus impuestos en sus municipios. Ahora bien, somos aproximadamente poco más de 20 millones de habitantes y supongamos así, por muy poco, seamos 10 millones de guatemaltecos los que paguemos un boleto de ornato de 50 quetzales. Sumemos y da un resultado de 50 millones de quetzales. Y esto es un aproximado de los impuestos que pagamos solo de boleto de ornato. Ahora bien, estimados amigos oyentes, pueblo de Guatemala, acá les voy a dejar un video y quiero que pongan mucha atención, porque según el alcalde Ricardo Quiñones, el alcalde de la ciudad de Guatemala,
esta cantidad de dinero fue la que se recaudó solo de pagos de boleto de ornato en la ciudad de Guatemala. Escuchen bien. A partir del día 2 de enero, con una respuesta muy positiva de los vecinos y nosotros poniendo como objetivos en cuanto a el boleto de ornato. Tuvimos cerca de 45 millones de ingresos por la vía del boleto de ornato. Para este año estamos planificando que podamos llegar a arriba de 70 millones de quetzales en ingresos por la fuente del boleto de ornato. Posterior a esto, nos trasladamos a hablar acerca del impuesto sobre la renta, o sea, el ISR, que la SAT, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, los que legalmente tienen el permiso del Estado para tentar el bolsillo de cada empleado de todas las empresas de Guatemala. Y pongan mucho ojo y mucha atención sobre esto, ya que es un valor que se genera cuando se obtienen ganancias en el territorio nacional. Es un impuesto que se aplica a las rentas o ganancias obtenidas por personas individuales y entidades jurídicas. Y esta institución no solo le roba al empleado un porcentaje de su sueldo, sino que también cobra impuesto por circulación vehicular. Y ahora veremos para qué tendrían que servir estos impuestos que cobra la SAT. En Guatemala el impuesto sobre la renta, o sea el ISR, se paga en forma mensual, o sea, le descuentan al empleado un porcentaje de su salario y esto es para supuestamente contribuir al financiamiento de servicios públicos como la educación, la salud y la seguridad. Ahora díganme ustedes, pueblo guatemalteco, trabajador, si hay seguridad en nuestro país, si hay bonitas escuelas, si hay puestos de salud activos y permanentes y atendiendo todos los días, y si hay buena atención en los hospitales públicos y buenas instalaciones. Entonces, si hacemos la misma operación por 10 millones de habitantes, empleados de una empresa que se les descuenta ISR mensualmente, sumemos por salario mínimo más bonificaciones de ley y el descuento de ISR a un salario es del 5%. Entonces serían 175 quetzales por 10 millones de asalariados. Da el resultado de 1.750 millones de quetzales mensualmente. Ahora, ¿para qué se utiliza el impuesto a la circulación de vehículos que se paga anualmente en la SAT? Y este impuesto también es obligatorio y la cantidad que se paga es dependiendo del modelo del vehículo y el dinero recaudado es para mantenimiento de las calles y avenidas por donde circulan los carros, incluso para el mantenimiento del aeropuerto y los puertos del país. Pongan mucho ojo en esto y pongan mucha atención. Entonces, por lógica, las calles del país tendrían que estar nítidas, sin hoyos, sin baches, señalizadas e iluminadas. Sin embargo, es todo lo contrario. Como pueden ver, hacen carreteras con materiales pobres en materia prima y cobran grandes cantidades de dinero, y a los 2 o 3 meses las carreteras ya están nuevamente en mal estado, exageradamente en mal estado. Ahora, si hacemos la misma operación, pero tengamos un poco de más consideración y supongamos que somos 5 millones de habitantes que poseemos carro y algunos motos, sin tomar en cuenta lo marítimo y lo aéreo, sumemos 5 millones por 150 quetzales, que es lo que se paga generalmente por el impuesto a la circulación vehicular, da el resultado de 750 millones de quetzales, es un aproximado. Sin embargo, el año pasado, en el 2023, se recaudó 1.000 millones y fracción de impuestos a la circulación vehicular. La pregunta del siglo es, ¿qué hacen estas instituciones con tanto dinero en su poder y a dónde va a parar? Si ya les mencioné para qué debería ser este dinero de impuestos
que el ciudadano paga y el pueblo sigue empobrecido y en decadencia. Hablemos un poco de EXA y toquemos el tema de los impuestos que pagamos en el recibo de luz. Aparte del servicio que uno paga, va cargado un impuesto adicional por el mal y el caro servicio que estas instituciones dan. Figúrense ustedes, por ejemplo, en mi recibo de luz, en la parte de abajo, dice, le hemos servido durante 31 días y viene cargado el monto de 28 quetzales y fracción de centavos. En algunos varía y es hasta 31 quetzales, pero dejémoslo en 28 quetzales y hagamos de cuenta y caso que somos 10 millones de personas que pagamos ese impuesto que cobra la empresa eléctrica y hagamos la operación de 10 millones por 28 y hace un total de 280 millones que recauda la empresa eléctrica mensualmente de ese impuesto que cobra. Recordemos que esto solo es un aproximado, puede ser que sea más o tal vez poco menos, pero dudo que sea menos que esto. Ahora toquemos el tema de los impuestos que las municipalidades cobran por el mal y el caro servicio del agua. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo donde va el valor de lo que se paga de consumo de agua, podemos ver que dice valor alcantarillado. En el caso de mi recibo salen 28 quetzales con 89 centavos y luego dice valor cargo fijo, que es un total de 34 quetzales. Eso sería en el caso de mi recibo, en algunos varía poco más o menos. La pregunta del siglo sería ¿por qué cobran alcantarillado y eso de cargos fijos? ¿Por qué? ¿Acaso no se les está pagando por el servicio del agua? Ahora, sumemos y supongamos que por esos dos impuestos se cobran 26 quetzales y multipliquémoslos sin exagerar tanto por 15 millones de habitantes y nos da un total de 420 millones de quetzales divididos por los 340 municipios que tiene la República de Guatemala. Cada municipalidad recauda un poco más de 1.200.000 quetzales y fracción, si no más. Esto sería mensualmente solo de impuestos. Recordemos que esto solo es un aproximado, porque en realidad somos más de 20 millones de habitantes en la República de Guatemala. Esta cifra puede variar porque es lo que mensualmente se recauda solo de impuestos, sin tomar en cuenta lo que cobran de consumo mensualmente. Bien, hablemos un poco de lo que es el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado. Este es otro de los impuestos que el Estado le cobra al ciudadano guatemalteco. No nos hagamos bolas. Según la ley, el impuesto al valor agregado es uno de los principales impuestos que se pagan en Guatemala. Pongan mucha atención. Este representa el 12% del valor total de un producto y se cancela al consumir. Entonces, quiere decir que los que pagamos este impuesto somos los consumidores, los que consumimos toda clase de productos, incluyendo los productos de la canasta básica. ¿Comprenden? Porque cuando compramos productos en el súper, ya sea frijol, arroz, leche, verdura, etc., se dan cuenta que lleva el precio normal y después .95, .55, .45, .35 y así sucesivamente. Pues esos centavitos que se pagan de más es el IVA por la compra del producto. Aparte de que el precio de la canasta básica está exageradamente alto, aún más que el salario mínimo, nos están consumiendo con todos estos impuestos ya mencionados anteriormente, sin que el pueblo guatemalteco tenga ningún beneficio. Y les hago mención que el monopolio, o sea, las empresas de la élite social, no pagan impuestos, porque esos impuestos los pagamos nosotros, los del pueblo guatemalteco. Ahora hablemos un poco del impuesto único sobre inmuebles. Este es un impuesto que se le cobra a los propietarios de un terreno según las medidas que la propiedad tenga. Tiene que pagar el 10% del costo de su propiedad a las municipalidades. Este es el tercer impuesto que las municipalidades cobran a los ciudadanos guatemaltecos.
Entonces, los terrenos hoy en día sobrepasan el precio de 70,000 quetzales y en las aldeas y en la ciudad llegan a costar hasta 200,000 quetzales en adelante, con medidas pequeñas. Ahora hagamos la misma operación de 5 millones de habitantes que tengan terreno propio y que paguen, sin exagerar, 200 quetzales. Y da un resultado de poco más de 1 billón y fracción de quetzales. Cada municipalidad de cada departamento de la República de Guatemala recauda poco más de 3 millones de quetzales solo de pagos de impuestos del mentado YUSI. ¿Y para qué sirve este impuesto o para qué se utiliza supuestamente? Pues según la ley para el financiamiento de servicios municipales, regulación y planificación urbana, equidad fiscal y desarrollo sostenible. Ahora bien, pónganse la mano en el corazón, señores que nos gobiernan y señores del Congreso de la República de Guatemala. Ya dejen de aumentarse el sueldo o el salario, déjense de tanta política. ¿Por qué no hacer una iniciativa de ley donde se pueda subsidiar el 50% de los productos de la canasta básica, la medicina, productos o materiales de construcción, la gasolina, que la gasolina no ha bajado de precio desde la pandemia, y aumentar el salario y la bonificación de ley? Sí se puede, pero no quieren hacerlo porque la élite social soborna a los que gobiernan y entonces ya el que gobierna se convierte en gobernado y no cumple con sus objetivos. De esa forma se sigue manteniendo oprimido al pueblo para que no prospere ni tenga oportunidad de crecer. Claramente se ve que el Estado necesita del pueblo para poder subsistir. Si el pueblo se parara una sola vez y dejara de pagar tanto impuesto, el Estado cae, se viene a pique, porque somos nosotros, el pueblo, el que mantiene al Estado de pie. Sin embargo, los del Estado, los que nos gobiernan, no hacen nada por el pueblo. Sin seguridad, sin empleos, sin oportunidades y en pobreza y pobreza extrema. He llegado al final del video. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like y no olvides comentar. Hasta la próxima y bendiciones.